Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda el Ru Coleccionista. El día de hoy voy a hacer un review a esta figura de Warriors of the Galaxy, que es, como todos ustedes saben, de Formo Toys, y es una línea que salió pues como una línea de homenaje a la línea original de Galaxy Warriors, que es como se llamaba originalmente. En esta ocasión me toca hacer el review a la figura de Baltar, que es una figura, debo decirles, con una historia muy interesante. El que tenga oportunidad, tenga el tiempo, le aconsejo que se dé una vuelta por Google y investigue un poquito la historia de Baltar, porque tiene una historia de verdad interesante, puesto que, como todos sabemos, la serie pues era una serie de knockoffs del universo que por alguna razón pegó con el tiempo, se quedó en el gusto de la gente por algunos años, y sobre todo este molde en particular de Baltar, por X o por Y, ha resistido el paso del tiempo y se sigue haciendo hasta el día de hoy. Pasó por muchas iteraciones. Digo, ustedes recuerden que Galaxy Warriors se hizo primero que nada por Sungold, luego pasó a ser, estuvo fabricado por Remco bajo otro nombre, y luego estuvo también con Nakamas Toys en Reino Unido, y así por el estilo ha ido pasando de mano en mano hasta llegar a nuestros días en esta iteración de Baltar hecha por Formo Toys, que debo decir que los juguetes son de muy buena calidad y son muy a la usanza antigua, es decir, no tienen una gran articulación, la articulación es de hecho bastante limitada, pero debo decir que la hechura del producto es muy buena. Entonces, vamos a empezar primero que nada por hablar del blister, que ya en otra ocasión he hablado de él. En particular, lo primero que voy a decir, y lo vuelvo a decir otra vez, el blister es un tanque, esto está duro. Si te lo mandan incluso mal empacado, ten por seguridad que esto va a llegar bien, porque de verdad lo que es el plástico está fuertísimo. Lo puedes apretar si gustas con toda tu fuerza y vas a ver que va a resistir todo lo que tú le hagas. El blister, el cartón, perdón, es muy a la usanza de los del blister de Galaxy Warriors. Como pueden ver ustedes, el motivo cambia porque el blister original usaba una copia, una reproducción con alteraciones de arte de Frank Frazetta, y obviamente pues Formo no se puede dar el lujo de hacer eso, ¿verdad? Ni siquiera usaron el nombre original, así que imagínense, menos el arte de Frazetta. Pero trae esta ilustración, como pueden ver ustedes aquí, de a Magnon peleando con Baltar. Como pueden ver ustedes, el cartón es muy parecido, ¿no? Incluso las barritas de la parte de arriba es muy similar, ¿no? Y dice que revista del mundo de leyendas de Dragon, no está en mi cámara. Y por la parte de atrás vemos un cross-sell y la historia que le están inventando a los personajes. Esa la dejo que ustedes ya la lean por separado. Y la historia que le están inventando a los personajes, y vemos los que están supuestamente en esta web, pero no es toda la web completa. Es de la web y una más que salió después. Digo, me refiero al momento que salió esta figura. Están Baltar, Magnon y Hook, son los tres que salieron primero que nada. Ya tengo estos dos, me falta Magnon nada más. Y luego salió y salió también Spikes, es el otro que salió, que también espero poder tenerlo en breve. Eso ya conforman todas las figuras que han salido de Warriors of the Galaxy. Entonces, pues sin más, vamos a sacarla de su caja y vamos a ver qué tal le va. Pues bien, ya tenemos afuera de su presión a Baltar. Primero que nada, el cómic, bueno, es una especie como de cómic, es más bien como una especie como de panfleto que se despliega, y es una especie como de cómic también que tiene ahí, dibujado por Santa Lucía, si no me fijé mal. Ok, Story, Joshua Pierre Art, sí, Emiliano Santa Lucía. Muy bien dibujado, me gusta mucho el estilo de Santa Lucía, me encanta la verdad cómo dibuja. Aquí tienen ustedes lo que se ve en este cómic, vamos a decirlo así. Viene Spikes, como pueden ver ustedes. Vamos a ver, aquí están peleando los dos. Aquí viene Jig otra vez, que es el que salió no hace mucho. Y aquí tenemos a Thor también, nos están mostrando a Thor, que viene en camino seguramente y forman esta facción, ¿no? Así que muy probablemente lo vamos a ver también por acá. Aquí tienen ustedes un promocional. Los dragones es de Legends of Dragon, que están bellísimos, pero están carísimos como la fregada. Y aquí tenemos las figuras que están en esta web. Por atrás también vemos cómo puedes desarmar las figuras si lo deseas. Yo no lo voy a hacer, pero si lo deseas puedes desarmarlas y puedes hacerlo también modular si gustas. No creo que sea la línea para eso, la línea, pero pues bueno. Y tenemos también los accesorios, que trae dos nada más. Cada uno viene en bolsitas individuales. El primero de ellos es este escudo, que es el escudo con los motivos estos como de águila. Tienen ustedes. Bueno, esto era un relajo, no digo, no tiene relación alguna el escudo con nada, ¿no? Pero era bonito, no sé, digo, o sea, ver cómo la espada está muy bonita igual. Era bonito ver cómo le ponían cosas, ¿no? Porque sí, nada más. Digo, la cosa era sacar una figura. La cosa no era que hubiera cierta ni coherencia ni nada, ¿no? Podemos decir que este escudo, por ejemplo, pues está muy lineal, ¿no? Está muy bien hecho. Podría decir, viendo el personaje que es Baltar, pues hubiera estado padre que fuera algo más tosco, ¿no? Más mal hecho. Pero bueno, no importa, se agradece lo que trae. Esto es lo que traía en el pasado. Y no estoy muy seguro del hacha. El hacha, a veces traía el hacha, a veces traía un cuchillo curvo. Pero bueno, las armas están bien, están decentes para el
tipo de figura que es, tipo de segmento, tiene un poquito de daño de batalla, como pueden ver ustedes. En fin, está todo muy bien. Por atrás es una agarradera muy al estilo antiguo y eso nos deja con la figura. La figura pues tiene, creo que todos los elementos básicos de Baltar. No sabes que es un Baltar, digo, a fin de cuentas no hay pierde, ¿no? El tono de piel, vemos la forma de la armadura y obviamente la cabeza, ¿no? La cabeza que es, caray, no podemos negar que es Baltar, ¿no? Ahora, hay varias cosas aquí interesantes, ¿no? El tema, por ejemplo, de la forma en la que está agarrado el cabello, eligieron ponerle una especie como de, si fijan ustedes, es como un cilindro que le pusieron, pero es liso. Interesante la elección que hicieron, porque bueno, el Baltar original, una de las formas de reconocer el Baltar de Sungold es que trae esta cosa que agarra el pelo, es anillado, no liso. Las lisas son versiones que salieron después. Entonces, bueno, es una elección distinta, ¿no? El rostro me gusta mucho porque las versiones de Baltar, la versión original de Baltar, mejor dicho, tiene unos ojos muy peculiares, ¿no? Que son los que creo yo que lo hacen ver como tal, pero su expresión es muy, pues como que muy serena, incluso un poco mal encarado, quizá, pero muy poco. Este sí está mal encarado. Este sí tiene una expresión más mala, ¿no? O sea, se ve sinceramente mejor que el molde de la cabeza. Está magnífico el molde de la cabeza, no tengo nada que reprocharle por ningún lado, ¿no? Vean las orejas puntiagudas y todo. Digo, no hay pierde. Es Baltar por donde lo quieras ver. Los cuerpos, todos sabemos que son cuerpos en realidad genéricos. Ahí no hay mucho que decir. Y bueno, explorando la figura, vemos otra vez que se repite este faldón también, que es así como de unas hojas pareciera. El cinturón es el mismo, con estas figuras geométricas aquí, como pueden ver. Por atrás vemos que el arnés es un arnés estilo antiguo, como es con estos broches que se usaban en aquel entonces, y también el faldón se le puede quitar. Por abajo tiene una especie como de calzón negro, el calzón felpudo negro, y como pueden ver ustedes, eso es lo que trae. Tenemos las guardas que son distintas a las que traía el Baltar original, pero vale la pena mencionar, y las botas son lisas, no tienen nada, son absolutamente lisas, nada más tienen esta línea aquí a un lado. Vale la pena mencionar que un problema que yo tengo con estas figuras, es el único problema que tengo con ellas, bueno, tengo dos, uno menor, pero el otro, el problema que tengo, número uno, es el corte que tienen en los antebrazos. La articulación es muy sencillita. Las piernas, como ustedes pueden ver, nada más se mueven así, no tienen movimiento para ningún otro lado. Tienen el corte de pantorrilla, que está por aquí. Vienen duritas, por cierto, trátalas con cuidado, aunque no parece que tengan ningún problema de que se vayan a romper ni nada, pero bueno, los brazos giran hacia arriba, además así, no tiene más. Y aquí viene el problema. Este corte que está acá, en esta figura está más estético, porque en la de Hook, hoy te voy a mostrar en un momento, el corte lo hicieron un poquito antes. No sé por qué tomaron esa decisión, me pareció una pésima decisión. Debieron haberla hecho así como está al nivel de esta guarda que traen acá, porque así hace que se oculte ahí la articulación y ya no rompe la estética de la figura tanto. Entonces eso creo que hubieran podido ponerlo así, pero no lo hicieron, quién sabe por qué razón, ¿eh? Y vamos, aquí el diseño que le pusieron en este caso en su pechera, bueno, pues así como es como una calavera con signos como de electricidad, no sé por qué razón hicieron eso. Se ve así medio random. Aún igual la articulación tiene el giro y tiene también la cabeza. La articulación que tiene, no tiene más articulación, así que muy posables no son. Estas figuras son más que nada unas figuras de homenaje hacia una línea que fue pues muy querida en el pasado por muchos. Yo jugué con unos pocos nada más, jugué con Hook y jugué con otra por allá y no jugué con mucho más. Entonces, pero aún así me gusta esta línea por ser parecida a Masters, ¿no? Y pues por ahí también nos trae buenos recuerdos. Entonces, la figura está excelente, el cuerpo está maravilloso, me gustan mucho los cuerpos que está fabricando Formo, están muy elegantes. Repito, son figuras más de display, no son tanto de posar, porque pues no hay para posar, ¿no? Vamos a ponerle sus cosas, voy a poner aquí su escudo, un poco chillón, plástico, y vamos a ponerle su espadita, perdón, su hacha. Y así es como se ve, en este caso, Baltar. Me parece que está magnífica la figura, me sigue gustando mucho esta línea, es una línea muy bonita y me parece que vale la pena lo que cuesta, porque ese es el otro problema que tengo con la línea. No son figuras baratas, son figuras de $34, me parece, $35 aproximadamente, depende a veces el precio, y ahorita creo que subieron un poco más, las dos que salieron, que son Spikes y Jig, subieron un poco más todavía, son como 37 lo cuestan. Entonces sí es un precio complicado, es un precio difícil, duro de tragar, sobre todo porque digo, si estás buscando articulación y todo, aquí no la vas a encontrar. Y ahí es cuando puedes empezar a decir, caray, pues sí me está pesando, ¿no? Este precio que le están poniendo. Y sí, digo, es entendible, pero me parece que el producto es de muy buena calidad. Y si quieres tener figuras de Galaxy Warriors, me parece que este es el camino. No hay otro que se parezca, sinceramente. Así que bueno, el precio es ese y es lo que hay, ¿no? Ahora, también les aprovecho para decirles, los que quieran comprar estas figuras, sobre todo la Wave 1 de Galaxy Warriors, yo les diría que
se apuren. Y lo digo de manera muy mesurada. Saben ustedes que a mí no me gusta fomentar el hype ni que salgan corriendo para que la compren ni nada. Pero la realidad es que las figuras ya tienen rato que salieron y pues ya van quedando en el olvido. Y ya de hecho ya una vez ya se agotó una figura Magnon, se agotó una vez de hecho en BBTS, y en varios lugares ya están agotadas. Entonces si se quieren hacer de ellas, yo les aconsejo que no lo dejen pasar mucho tiempo, porque repito, las figuras ya están entradas en sus añitos ya creo, y pues cada vez están más escasas. Quiero aprovechar para mostrarles la figura también para hacer la comparativa. Aquí tenemos también a Hook, que fue la primera figura que obtuve de la línea, que estoy súper feliz con Hook. Hook está maravilloso. Nada más tiene el gran defecto que les dije del corte en el brazo, como ustedes pueden ver. Vean a dónde lo hicieron. Lo hicieron sobre el antebrazo, no sobre la guarda. ¿Por qué hicieron esto? No lo sé. Si alguien lo sabe, agradeceré que me lo cuenten, porque la verdad es una reverenda tontería que hicieron con eso. Pero bueno, las figuras están inmejorables, se ven perfectas en tu display, están muy muy bonitas. Desgraciadamente el precio no es el mejor definitivamente. Les comparo aquí rápidamente con una figura de Origins. Como pueden ver ustedes, escala perfectamente bien, no hay ningún problema. Las pueden poner en sus displays y me parece que se llevan bastante bien. Y aquí tienen ustedes con una figura de Cartoon para que puedan ustedes dimensionar, que son ligeramente más altas que las Origins, pero igual escala muy muy bien, la verdad, y lo pueden poner en sus displays sin ningún problema. Bueno, pues mis impresiones finales sobre esta figura, como ustedes se podrán imaginar, son positivas. Yo sé que tiene sus problemas, repito, hay uno que no lo veo como un problema, es la articulación, porque pues desde que te metes con ella sabes qué son, ¿no? Entonces, desde que las compras tú sabes que es una figura de 10 puntos de articulación, así que pues ahí no podíamos quejarnos, ¿no? El precio sí me parece un problema, puede ser un problema, la verdad, lo entiendo, están caras, la verdad, pero no hay otra que se pueda comprar, así que pues bueno, no queda de otra. Si las quieres, vas a tener que asumir ese golpe y no hay nada que hacer, desgraciadamente, ¿no? Porque por lo que he visto no se va mucho a descuento ni nada. Entonces, es una muy buena figura, mientras si estás de acuerdo con sus limitaciones, me parece que es una excelente figura, tanto esta como Hook y las demás que he visto, porque no las tengo todavía, pero que espero tener pronto. La verdad que son de muy buena calidad, están muy bien hechas y la verdad no tengo mayor queja de ellas. Repito, es importante que entiendas, si te gusta esta figura y la compras, que entiendas lo que estás comprando. Son básicamente un homenaje a Galaxy Warriors, pero no busques posabilidad porque no tiene gran articulación y tienes que estar dispuesto a pagar lo que cuestan, que me parece que es excesivo para la figura que es. Por mucho que el molde sea bueno, por mucho que esté bien construida, me parece excesivo, pero bueno, eso ya la decisión la dejo a ustedes. Tú tendrás la mejor opinión al respecto. Pues bueno, amigos, yo me retiro. Como siempre, pido por favor su apoyo. Les pido por favor que se suscriban al canal. Si les gustó el video, denle like. Si no, pues ni modo, den un dislike. Toquen la campanita para recibir notificaciones de videos nuevos. Comenten y compartan, regalen su hype. En fin, apoyen como les sea posible y yo les estaré agradecido eternamente, y el canal también. Les agradezco mucho por su tiempo. Yo soy el Ruco y les veo pronto con más videos. Hasta luego y gracias.